Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Bienvenido a este programa y a este tiempo, despierto y aún estoy contigo. Qué bueno saber de que Dios nos reúne para poder darnos una palabra y poder establecer su presencia en nosotros. El Salmo 27, un salmo muy conocido por muchas personas, un salmo muy leído, donde en este salmo podemos encontrar cómo David se fortaleció en Dios en medio de una adversidad y en medio de una persecución. Cuando David escribe el Salmo 23, el hombre, el rey ungido y el hombre que venció a Goliat, estaba pasando por un momento de crisis, estaba pasando por un momento de persecución. Estoy hablando del rey, el segundo rey de Israel, un hombre escogido por Dios, se encontraba en persecución. Y el Espíritu Santo me hizo ver algo en este salmo que lo quiero compartir contigo. Cuando tú lees los primeros 3 versículos, te das de cuenta que el salmista repite una palabra y es la siguiente: temor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? 2. Y dice acá, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. El Espíritu Santo me hizo ver lo siguiente: parece ser que a David lo invadió el temor, y la única forma de manifestarlo y de sacarlo de su corazón era la presencia de Dios. La única forma en que David se sintiera libre del temor por causa de sus perseguidores, por causa de sus angustiadores, por causa de sus enemigos, aquellos ejércitos contrarios que venían en contra de David, aquellos enemigos públicos y ocultos que tenía David, le ministraban temor, le ministraban miedo e inseguridad. Pero David reconoció indirectamente su temor, fortaleciéndose en Dios y fortaleciéndose en la palabra de Dios. Oye lo que dice David: Jehová es mi luz y mi salvación. Primero David pone a Dios como referencia de fortaleza. Nota esto: David no habla primero del miedo, él habla primero de quién es Dios en su vida. David deja bien claro en el Salmo 27 quién es Dios en su vida. David sabe que Dios en su vida es luz y salvación, luz a su entendimiento, luz a sus caminos. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Posiblemente David escribió también este salmo. David se da de cuenta que Dios en su vida es la luz en medio de las tinieblas. David sabía quién era Dios en su vida. Y aquí en el Salmo 27, él lo declara, él lo reconoce, él lo expresa con toda confianza, con toda seguridad. Y es que en medio de nuestros temores, nosotros tenemos que reconocer y confiar quién es Dios en nuestra vida. En medio de tus temores, tú tienes que saber quién es Dios en tu vida. En medio de tus perseguidores, en medio de tus angustiadores, en medio de tu proceso, en medio de tu desierto, en medio de esa enfermedad, en medio de esa deuda,
Tú tienes que reconocer quién es Dios. David entra declarando una promesa y una palabra de gloria. Jehová es mi luz y mi salvación. En otras palabras, Jehová es la luz en mi camino. Jehová es el que va delante de mí como una luz inaccesible para derribar a mis angustiadores, para derribar a mis oprimidores. David es un hombre que confió plenamente en Dios. Todos sabemos la historia de este hombre. David, un muchacho, pastor de ovejas. No había una historia que terminaría impactando la vida de las demás personas si Dios no estuviera en la vida de David. El final de David era que iba a terminar como pastor de ovejas, pero Dios intervino en su vida por el llamado que tenía David delante de Dios. El destino de David era terminar como pastor de ovejas, pero Dios interrumpe ese diseño de David para establecer el diseño de Dios. Y es que Dios siempre va a interrumpir en nuestra vida. Dios siempre va a interrumpir en nuestra vida simple, en nuestra vida sin propósito, en nuestra vida vacía, en nuestra vida desorientada. Y es que cuando no tenemos a Dios, no tenemos visión. Claro, hay gente que no camina con Dios, pero tiene sus propósitos personales, tiene sus planes personales, y en esos planes no se encuentra Dios por ahí. En esos planes no se encuentran los planes de Dios. Yo sé que tú crees en Dios, yo sé que tú amas a Dios, sé que tú tienes planes, pero hay momentos que en tus planes Dios no está presente. Le oras a Dios por tus planes, que es otra cosa, pero Dios no está presente. David tenía un plan y era ser pastor de ovejas, pero el plan de Dios era ser el rey de Israel. Ahora, nota esto: en medio de sus temores, David reconoce que Dios es su luz y su salvación. Yo le pregunté a Dios: Señor, ¿cómo se encuentra? Revélame la necesidad de la gente. ¿Cómo está la gente actualmente? Y Dios me dice, y puso en mi corazón: la gente está en caos, la gente está en temor, la gente está confusa, la gente tiene inseguridad, la gente no sabe cómo manejar el miedo que lo está visitando actualmente. Por ejemplo, Elías no supo manejar el temor, se encuevó. Elías no supo manejar el miedo producto de la amenaza de Jezabel. Y era un profeta de Dios, un hombre que con sus palabras cerró el cielo. Y digo, no lloverá por mi palabra. Un hombre que oró, fuego cayó del cielo y consumió el holocausto. Era un hombre de Dios, pero el temor le cogió ventaja. No supo manejar su miedo y el miedo lo deprimió. El miedo lo hizo meterse en una cueva. Y es que hoy en día hay mucha gente que puede que sean personas con grandes intelectos, personas con sabiduría, aún hombres y mujeres de Dios que han tenido experiencia con el poder de Dios, han tenido experiencia con Dios, Dios los ha visitado, Dios ha llegado a su vida. Gente que no ha tenido experiencia con Dios, pero tienen conocimiento, tienen fortaleza. El día que lo visita el miedo, el día que lo visita una amenaza, el día que lo visita el temor, no saben cómo manejar el miedo. Y es ahí donde me quiero centrar. Tienes que aprender a manejar el miedo. ¿Cómo? En la presencia de Dios. David supo manejar el miedo, pero no con sus fuerzas. David supo manejar el miedo cuando reconoció que Dios era su luz y su salvación. ¿Ves? Dios es el que va a alumbrar tus tinieblas. Dios es el que va a alumbrar tus temores y lo va a convertir en salvación. Tus temores te amenazan tu vida, amenazan tu familia, amenazan tu integridad. Por ejemplo, una persona está amenazada de muerte. Lo primero que ella piensa en su mente es huir del lugar de residencia, irse a otras tierras, dejar sus cosas, dejar sus bienes. Lo hizo Elías, y muchos de nosotros lo hacemos. Y hay momentos que Dios utiliza esa decisión para llevarnos al cumplimiento de una palabra, como le pasó a Felipe. Se levantó la persecución en la iglesia en Jerusalén y todos huyeron
a diversos pueblos, entre esos Felipe. Y Felipe, por el miedo de aquella persecución, huyó a Samaria. Y ahí Dios liberó el poder en Samaria. ¿Ves? Ahí Dios se manifestó a través de esa decisión. Pero hay momentos que no sabemos manejar el miedo. No sabemos cómo manejar esa amenaza. No sabemos manejar el miedo del fracaso. No sabemos manejar el miedo que está visitando la destrucción de nuestra familia, de nuestro hogar. No sabemos manejar el miedo que es producto de un dictamen médico. No sabes manejar el miedo cuando tu matrimonio está al borde de la destrucción. No sabes manejar el miedo cuando te dice, mujer, que tu hijo lo van a meter en la cárcel. No sabes manejar el miedo cuando te enteras que tu hijo está atado a la droga. No sabes manejar el miedo, mujer, cuando sabes que tu hija está en malos pasos. Y el miedo te agobia, como agobió a David 3 veces consecutivas. David en el Salmo 23 manifiesta su miedo indirectamente. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahí está hablando de un temor. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? David sabía que había gente cruel, gente que estaba respirando en su oído amenazas de muerte. Pero David dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? En otras palabras, David dijo, bueno, si Dios es todopoderoso y Dios me ha fortalecido, ¿de quién voy a atemorizarme? Ahora, oye, lo que dice el verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. La confianza de David hacia Dios en medio de sus temores le hizo profetizar que sus enemigos caerían en pos de él. Cuando tú confías en Dios en medio de tus temores y no das tu corazón al temor y no das pie al temor, sino que tu corazón lo inclinas a Dios y reconoce que Él es luz delante de ti, entonces tú estás listo para ver a tus enemigos caer. Voy a darle continuidad a este tema porque hay algo muy importante que la sociedad tiene que saber, y es que tu sentencia final no es el miedo. Tus sueños no quedarán en el miedo. Tus visiones no se morirán en el miedo. Tu matrimonio se levantará, no se morirá en el miedo. Tus hijos no terminarán en una cárcel lleno de miedo, terminarán en victoria. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pasa un resto de día lleno del favor de Dios, reconociendo que Dios es tu luz y tu salvación. Shalom.